La misión parecía rutinaria: neutralizar al líder de un cartel que mantenía un pequeño pueblo bajo su control. Los rumores sobre la ausencia de autoridades locales eran ciertos, y la población parecía haber abandonado toda esperanza. Era un lugar atrapado por el miedo. El grupo de fuerzas especiales avanzó con precisión, eliminando a los sicarios que custodiaban la casa principal del líder criminal. En menos de una hora, el caos quedó reducido a un silencio sepulcral. Al finalizar, cuando el equipo se preparaba para evacuar, una figura emergió de las sombras. Era un hombre delgado, con el rostro marcado por la desesperación. Intentaron ignorarlo, la misión estaba cumplida, pero uno de los soldados, casi por instinto, decidió escuchar. Lo que parecía una petición sencilla lo conduciría a un descubrimiento que lo perseguiría por el resto de su vida. Todo comenzó como una noche cualquiera en una operación de rutina. Ya habíamos hecho estas misiones antes y aunque ninguna era completamente segura, sabíamos que este cartel no era particularmente poderoso. El verdadero enemigo era el vacío de autoridad en la región, que había permitido que este grupo se expandiera sin resistencia. El avance fue limpio, las calles del pueblo estaban desiertas, las puertas estaban cerradas y las ventanas selladas. Era evidente que la gente sabía lo que iba a pasar esa noche y prefería mantenerse al margen. No los culpaba, en su lugar yo habría hecho lo mismo. Cuando llegamos a la casa del líder, la resistencia fue breve. Los sicarios eran poco más que carne de cañón y en menos de una hora todo estaba bajo control. El jefe estaba neutralizado y listo para ser trasladado. Nos reunimos para planear el regreso, convencidos de que la misión había terminado. Pero esa tranquilidad se rompió cuando vi al hombre salir de entre las sombras. Su apariencia era común, como la de cualquier habitante del pueblo, pero había algo en su postura que llamó mi atención. Era como si el miedo y la desesperación lo hubieran transformado en un espectro. Se acercó, señalando hacia un sendero detrás de las casas. Aunque mi instinto me decía que era mejor no involucrarme, algo en mi interior me empujó a seguirlo. Quizás fue la costumbre de querer ayudar, o tal vez era algo más. El sendero al que nos llevó era estrecho y rodeado de matorrales. La oscuridad hacía que cada paso se sintiera más pesado, como si el aire mismo intentara detenernos. Al llegar al lugar que el hombre nos había señalado, un hedor horrible nos golpeó, y fue entonces cuando lo vi. No era un pozo como había pensado, sino una fosa. La tierra removida y el olor inconfundible de la descomposición me dejaron claro lo que era. Retrocedí instintivamente, tratando de procesar lo que estaba viendo. El lugar estaba lleno de cuerpos, apilados unos sobre otros, como si fueran desechos. Había adultos y niños, hombres y mujeres. Cada uno de ellos parecía contar una historia que nadie había querido escuchar. Cuando me giré para buscar al hombre que nos había llevado hasta allí, me di cuenta de que éste había desaparecido. No quedaba rastro de él, ni siquiera pisadas en la tierra blanda. El silencio que lo rodeaba hacía que todo se sintiera aún más extraño. No pude ignorar lo que había encontrado. Llamé al resto del equipo y les expliqué la situación. Al llegar, sus expresiones lo dijeron todo. Incluso los más experimentados parecían perturbados por lo que veían. Las autoridades locales fueron notificadas y mientras esperábamos su llegada, no podíamos apartar la vista de la fosa. Había algo en ese lugar que no podíamos explicar. Una sensación de que estaba siendo observado, aunque sabía que no había nadie más allí. Cuando comenzaron a sacar los cuerpos, la escena se volvió aún más inquietante. Cada cadáver parece estar en un estado de descomposición diferente, como si hubieran sido arrojados allí en momentos distintos. Uno de los cuerpos llamó mi atención, aunque estaba claramente muerto. Su rostro me resultaba extrañamente familiar. Me acerqué más, tratando de descifrar por qué me parecía conocido, y entonces lo reconocí. Era el hombre que nos había llevado hasta allí. Me congelé al conocer su rostro. Era imposible. El mismo hombre que había aparecido minutos antes pidiendo ayuda, y que luego desapareció sin dejar rastro, estaba ahora frente a mí, en la fosa. No podía apartar la vista de él. El horror era real, palpable, como si todo el aire hubiera sido succionado del lugar. Intenté buscar una explicación lógica. Tal vez me había confundido, tal vez era alguien parecido, pero no. Los detalles coincidían, la línea de su mandíbula, el cabello despeinado, incluso la ropa que llevaba era idéntica a la que había visto. Uno de mis compañeros me preguntó si estaba bien, y apenas pude sentir. No podía decirles lo que estaba pensando, ni siquiera yo lo entendía. Me obligué a apartar la mirada y regresé al resto del equipo, aunque la sensación de ser observado no desapareció del todo.
Las autoridades locales llegaron poco después. Parecían tensos, como si supieran que este lugar escondía algo más. Uno de ellos, un hombre mayor con una expresión sombría, me miró fijamente cuando mencioné que había algo extraño de cómo habíamos encontrado la fosa. En este pueblo nadie descansa en paz, dijo casi en un susurro. Fue lo único que dijo antes de supervisar toda la operación de los cuerpos. Esa noche no pude dormir, aunque la misión había sido un éxito en términos militares. Algo dentro de mí se sentía incompleto. Sabía que lo que había visto en la fosa no era algo que pudiera explicar fácilmente. Al día siguiente fui a hablar con uno de los habitantes del pueblo. Era una mujer mayor que parecía saber más de lo que decía. Cuando mencioné la fosa, su expresión cambió. Ese lugar ha estado maldito durante años, me dijo. Los que desaparecen en el pueblo siempre terminan allí. Algunos dicen que los muertos no descansan porque quieren ser encontrados. Le pregunté si sabía algo del hombre que había visto, pero ella negó con la cabeza. Si te siguió hasta allí, es porque quería que lo encontraras. Tal vez ahora pueda descansar en paz. Sus palabras me dejaron más preguntas que respuestas, pero algo dentro de mí me decía que tenía razón. Quizás ese hombre había estado buscando justicia, aunque ya no estuviera vivo. Regresé a la base con una sensación extraña, como si una parte de mí hubiera quedado en ese pueblo. Las imágenes de la fosa y el rostro del hombre seguían persiguiéndome. Unos días después recibí un informe sobre los cuerpos encontrados. Entre ellos estaban varias personas reportadas como desaparecidas en la región, incluyendo niños y mujeres. El hombre que nos llevó hasta la fosa también estaba en la lista. Según el informe, había desaparecido hace unos meses. El caso nunca se resolvió del todo. Las autoridades locales atribuyeron la fosa al cartel, pero nunca encontraron pruebas concluyentes. Para mí, sin embargo, estaba claro de que había algo más. A veces en mis sueños veo al hombre de nuevo. Está de pie al borde de la fosa, mirándome con una expresión tranquila, como si estuviera agradecido. No sé si fue real o producto de mi imaginación, pero siempre que pienso en ese pueblo, recuerdo sus ojos y la sensación de que de alguna manera yo lo ayudé a encontrar la paz. Desde entonces, cada vez que salgo a una misión, no puedo evitar preguntarme cuántos otros como él estarán esperando para ser encontrados. Tómate un momento para dejar tu like, eso me ayudaría bastante para que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Continuamos. En una región remota de las montañas de Guerrero, un helicóptero militar dejó a un grupo de fuerzas especiales en una misión crucial. La zona, conocida por ser un refugio de actividades ilícitas, estaba envuelta en un silencio extraño. Según informes de inteligencia, además de la violencia habitual, algo más siniestro ocurría allí. Rituales oscuros realizados por un grupo criminal. El equipo, preparado para cualquier amenaza humana, no esperaba lo que encontrarían. A medida que avanzaban hacia su objetivo, y la sierra parecía estar viva, observándolos con miles de ojos invisibles, pronto descubrirían que esta no sería una operación ordinaria, sino una experiencia que desafiaría todo lo que querían conocer sobre la realidad. Durante años he estado en misiones que me han mostrado la peor cara del ser humano. Sin embargo, lo que viví en esas montañas me sigue persiguiendo. Cada vez que cierro los ojos, los recuerdos regresan. Los susurros, las sombras y el altar que parecía latir con vida propia. El objetivo era claro: investigar y documentar una serie de rituales que los habitantes describían como demoníacos. Los rumores eran alarmantes: restos humanos mutilados, símbolos extraños y un grupo criminal que parecía más interesado en protegerse con fuerzas sobrenaturales que con armas. El equipo llegó al punto de inserción al mediodía. El sol brillaba con fuerza, pero el ambiente era sofocante. El ascenso por la montaña comenzó de inmediato, y mientras avanzábamos, la sensación de ser observados era innegable. El primer campamento abandonado que encontramos confirmó los informes. Había restos de fogatas recientes, latas de comida y marcas talladas en los árboles. No eran marcas de orientación ni nada que tuviera un propósito militar. Eran símbolos, algunos parecidos a figuras humanas y otros completamente incomprensibles. El grupo mantuvo la calma, pero era evidente que algo no estaba bien. El silencio del bosque era antinatural, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo la respiración. Llegamos a un claro que parecía haber sido utilizado recientemente. En el centro encontramos un altar hecho de piedras y madera. No era improvisado. Cada elemento parecía estar colocado con un propósito. Había restos humanos esparcidos,
Huesos quemados, ropas desgarradas y manchas de sangre seca. Rodeando el altar había objetos extraños, velas derretidas, frascos con líquidos oscuros y pequeños amuletos hechos de hueso. Todo el lugar emanaba una sensación de maldad palpable, como si el aire mismo estuviera contaminado. Decidimos documentar todo antes de movernos. Las cámaras capturaron cada detalle y algunos del equipo tomaron muestra de los restos. Nadie dijo una sola palabra mientras trabajábamos. El ambiente era demasiado pesado. Al terminar, evaluamos nuestras opciones. La noche estaba cerca y el terreno era demasiado peligroso para continuar. Se tomó la decisión de establecer un campamento cerca, lo suficientemente lejos del altar para evitar cualquier influencia, pero lo suficientemente cerca para vigilarlo, en caso de que decidieran volver. La primera parte de la noche transcurrió en relativa calma. Sin embargo, cerca de la medianoche comenzaron los ruidos. Al principio fueron susurros, bajos y apenas audibles, como si alguien hablara desde lejos. Luego vinieron los pasos, rugidos en el suelo que parecían moverse alrededor del campamento, pero no había nadie allí. Uno de los compañeros que estaba de guardia reportó haber visto una figura oscura entre los árboles. Al iluminarla con su linterna, esta desapareció sin dejar rastro. Probablemente era un animal, dijo alguien, aunque nadie parecía convencido. Los eventos se volvieron más intensos. Los radios comenzaron a transmitir estática mezclada con murmullos incomprensibles. Las linternas parpadeaban y el frío se empezó a hacer insoportable, a pesar de estar en un clima tropical. En un momento, el compañero que estaba haciendo guardia en el altar nos respondió el llamado por radio. Al llegar al lugar, encontramos su rifle en el suelo y marcas de arrastre que se internaban en el bosque. Un silencio aterrador se apoderó del grupo. «Reagrúpense, no nos separemos», les ordené a todos, aunque mi propia voz temblaba. Seguimos las marcas con cautela, pero el bosque parecía cambiar a medida que avanzábamos. Los árboles parecían más altos, sus sombras más densas y el camino parecía interminable. Finalmente llegamos a un nuevo claro. Encontramos otro altar, idéntico al primero, pero esta vez había algo más. En el centro, colocado con precisión, estaba un objeto personal del compañero desaparecido. El horror se apoderó de nosotros. Nadie puede explicar cómo había llegado allí, pero todos sabíamos que algo nos estaba jugando una macabra pasada. Continuamos rastreando, pero los eventos solo se volvieron más extraños. Los susurros se convirtieron en gritos que venían de todas direcciones, y cada paso que dábamos nos alejaba más de nuestro punto de partida. La sensación de ser observados era insoportable, y el cansancio comenzaba a afectarnos. Sin embargo, abandonar a nuestro compañero no era una opción. El ambiente estaba tan cargado de tensión que apenas podía pensar con claridad. Cada crujido en el bosque, cada sombra que parecía moverse al borde de nuestra visión, nos hacía sentir más vulnerables. Pero la peor parte no era eso, era la certeza de que algo o alguien estaba jugando con nosotros, manipulándonos como piezas de un juego del cual no conocíamos las reglas. Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegamos a un área completamente abierta. Allí, bajo la luz pálida de la luna, encontramos a nuestro compañero. Estaba de rodillas frente a un altar similar a los anteriores, pero este era más elaborado. Tenía símbolos tallados con una precisión inquietante, y en el centro había un cuenco lleno de un líquido oscuro que olía a hierro. Nuestro compañero no reaccionó cuando nos acercamos. Su cuerpo estaba rígido, como si una fuerza invisible lo mantuviera ahí. Cuando intentamos moverlo, gritó con un tono que no era el suyo. Era un sonido gutural, profundo, que resonaba en nuestros oídos como si viniera de dentro de nuestras propias cabezas. «¡Sáquenme de aquí!», gritó finalmente, con su voz normal. Pero algo no estaba bien. Sus ojos no parecían los mismos. Había algo oscuro detrás de ellos, una sombra que no puede explicarse con palabras. De repente, el bosque estalló en caos. Las sombras que habíamos visto antes comenzaron a moverse a nuestro alrededor, rápidas, inhumanas. Los gritos que habíamos escuchado en la lejanía ahora estaban cerca, rodeándonos. El aire se llenó de un olor nauseabundo, una mezcla de sangre, sudor y algo más, algo podrido. «¡Abran fuego!», grité, y el sonido de los disparos rompió la noche. Pero nuestros objetivos eran inalcanzables. Cada sombra que iluminábamos con nuestras linternas desaparecía antes de que pudiéramos apuntar. Era como si el bosque mismo estuviera jugando con nosotros, burlándose de nuestra impotencia.
En medio del caos, uno de los compañeros logró cargar al desaparecido sobre sus hombros. Retrocedimos, disparando hacia las sombras, tratando de encontrar el camino de regreso, pero el bosque se había transformado. Lo que antes era un sendero, ahora era una maraña de árboles y raíces que parecían crecer frente a nosotros. El altar quedó atrás, pero la sensación de peligro persistía. Las sombras seguían persiguiéndonos, aunque ya no se acercaban tanto. Parecían que querían que nos fuéramos, que abandonáramos su territorio. Fue entonces cuando escuchamos un grito desgarrador, proveniente del lugar que habíamos dejado atrás. Era imposible ignorarlo. Era un alarido que parecía venir desde el mismo infierno. No teníamos tiempo para procesarlo, solo corrimos. Cuando finalmente encontramos el camino de regreso al punto de extracción, el helicóptero ya nos estaba esperando. El equipo subió rápidamente arrastrando al compañero que aún estaba inconsciente. Nadie dijo una sola palabra mientras ascendíamos. El único sonido era el de las aspas cortando el aire y nuestras respiraciones agitadas. En el helicóptero, uno de los médicos comenzó a revisar al compañero. No tenía heridas visibles, pero seguía inconsciente. Sin embargo, lo que más nos inquietó fue un objeto que encontramos en su bolsillo. Era un pequeño amuleto hecho de hueso, idéntico a los que habíamos visto en el altar. Nadie puede explicar cómo es que había llegado allí. Cuando aterrizamos, el compañero finalmente despertó. Estaba desorientado y no recordaba nada desde que había tomado su turno de guardia. Cuando le mostramos el amuleto, su rostro se puso pálido. «No sé qué es eso», dijo, pero sus ojos contaban otra historia. Los informes oficiales omitieron muchos detalles de esa noche. Solo se mencionaron eventos inexplicables y posibles alucinaciones por estrés. Pero nosotros sabíamos la verdad. Sabíamos que habíamos encontrado un territorio que no nos pertenecía. Un lugar donde las reglas del mundo que conocemos no aplican y donde nuestras armas no hacen la diferencia. Han pasado meses desde esa misión, pero las noches siguen siendo difíciles. Y cada vez que cierro los ojos veo esos símbolos, esas sombras que se movían como si tuvieran vida propia. Me despierto con el eco de los gritos en mis oídos y el olor de ese lugar parece haberse impregnado en mi memoria. Algunos del equipo decidieron dejar el servicio después de esa experiencia. Dicen que no pueden seguir enfrentando cosas que no pueden comprender ni combatir. Otros intentan ignorarlo, seguir adelante como si nada hubiera pasado. Yo he tratado de encontrar respuestas, pero cada camino lleva a un callejón sin salida. Los habitantes de la zona no quieren hablar del tema, y los pocos que dicen algo mencionan leyendas sobre guardianes de las montañas, espíritus antiguos que protegen el lugar de los intrusos. El amuleto que encontramos desapareció del lugar donde estaba siendo analizado. Nadie sabe cómo, pero parte de mí siente alivio. Era como si ese objeto cargara con una maldición, y su ausencia me da una leve sensación de paz. A veces me pregunto si hicimos bien en llevarnos a nuestro compañero de ese altar. Tal vez interrumpimos algo que no debíamos. Tal vez lo que nos permitió irnos no lo hizo por misericordia, sino porque ya había tomado lo que quería. La próxima vez que alguien me hable de rituales oscuros o de cosas que no tienen explicación, no seré tan escéptico, porque sé que allá afuera, en lugares como esas montañas, hay fuerzas que escapan a nuestra comprensión, fuerzas que no necesitan armas para infundir terror en los corazones de hombres entrenados para no temer a nada. Lo peor de todo es que no sé si esa noche realmente terminó, porque ahora que estoy lejos de esas montañas, siento que algo de ellas me sigue observando, esperando el momento adecuado para volver a reclamar lo que les pertenece. La noche era oscura y densa en las montañas, y el aire olía a pólvora y sudor, mezclado con un extraño aroma metálico que parecía emanar de la tierra misma. Los soldados se movían en formación, alertas. Entre los ecos de disparos lejanos rompían la tranquilidad de la madrugada. Habían recibido informes de un grupo armado resguardado en una vieja hacienda. Su misión era clara: eliminar a la amenaza. Cuando llegaron al lugar, un hombre salió. Era alto, con una presencia que helaba la sangre. Su piel brillaba débilmente bajo la luz de la luna. En su torso desnudo se distinguían símbolos tallados en carne viva, como si fueran cicatrices antiguas. Los soldados abrieron fuego, pero las balas, a pesar de que volaron hacia él, no le hicieron ningún rasguño. Con cada impacto, un sonido seco resonaba, como si algo invisible lo protegiera. Avanzó hacia ellos con una calma aterradora, mientras sus labios se curvaban en una sonrisa que parecía burlarse. Era una operación más, o al menos eso parecía al principio. Nos habían enviado a patrullar una región montañosa conocida por ser un punto estratégico para un cártel.
Las órdenes eran claras: localizar y neutralizar cualquier actividad sospechosa. El equipo estaba compuesto por hombres experimentados. Cada uno sabía lo que hacía. Aunque todos nos habíamos enfrentado a situaciones peligrosas, había algo diferente en esa misión. Desde el principio, el ambiente se sentía raro. Los habitantes del pueblo cercano nos miraban con una mezcla de miedo y lástima, como si supieran algo que nosotros ignorábamos. Uno de los lugareños, un hombre mayor, se nos acercó antes de partir. No busquen problemas donde no los hay, nos dijo, con una voz temblorosa. Hay cosas en esas montañas que no deberían ser molestadas. Lo tomamos como otras advertencias supersticiosas que suelen dar los habitantes de zonas rurales, pero ahora, mirando hacia atrás, desearía haberle prestado más atención. Partimos al caer la tarde, avanzando con cautela por senderos estrechos y llenos de maleza. La información que teníamos era limitada, pero suficiente para saber que nos enfrentábamos a un grupo bien armado. Lo que no esperábamos era lo que nos aguardaba al otro lado del bosque. Tras varias horas de marcha, llegamos a una hacienda abandonada. El supuesto refugio del grupo armado estaba en ruinas, con paredes cubiertas de grafiti y marcas extrañas que no parecían obra de vándalos. No, más bien eran símbolos, figuras geométricas y líneas que parecían formar una especie de objeto o patrón, aunque no lograba entender su significado. El lugar estaba demasiado silencioso, ni siquiera se escuchaban los ruidos típicos del bosque. Era como si todo estuviera conteniendo la respiración. Nos desplegamos alrededor de la estructura, cubriendo cada entrada mientras un pequeño grupo avanzaba hacia el interior. Fue entonces cuando lo vimos por primera vez. El hombre salió de la casa con paso lento pero decidido. No llevaba camisa, y su torso estaba cubierto de cicatrices profundas que formaban ciertos patrones. En su mano derecha sostenía un machete, oxidado pero visiblemente afilado. Le ordenamos que se detuviera, pero no mostró intención de obedecer. En su rostro había una expresión de serenidad, inquietante, como si supiera que él tenía todo el control. El primer disparo salió de nuestras filas. Fue un tiro limpio, directo al pecho, pero el hombre no cayó. Es más, ni siquiera retrocedió. Solo inclinó ligeramente la cabeza, como si quisiera burlarse de nosotros. ¡Fuego!, grité, y una lluvia de balas se dirigió hacia él, pero nada parecía afectarlo. Cada impacto era como lanzar piedras a un muro invisible. Avanzó hacia nosotros con una calma antinatural. El machete en su mano reflejaba la luz de la luna y sus ojos brillaban con una intensidad que parecía humana. Uno de los compañeros intentó acercarse por detrás para neutralizarlo, pero el hombre se giró con una rapidez inhumana y lo derribó de un solo golpe. El sonido del machete cortando carne resonó en el aire, y el grito de dolor de mi compañero hizo que el resto de nosotros retrocediera instintivamente. Seguimos disparando, pero nada parecía funcionar. Era como si estuviéramos enfrentándonos a algo que no pertenecía a este mundo. Finalmente, uno de los soldados lanzó una granada hacia él. La explosión iluminó la noche y levantó una nube de polvo, obligándonos a cubrirnos. Cuando el humo se disipó, el hombre estaba en el suelo. Su cuerpo estaba quemado y cubierto de escombros, pero seguía siendo reconocible. Su pecho subía y bajaba lentamente como si aún estuviera vivo. Nos acercamos con cautela, apuntando nuestras armas hacia él, pero no se movió. Uno de los compañeros revisó su pulso y confirmó que estaba muerto, y fue entonces cuando notamos las marcas de su cuerpo. Eran símbolos, tallados profundamente en su carne. Algunas parecían palabras, aunque en un idioma que ninguno de nosotros reconocía. Otros eran figuras geométricas, perfectamente simétricas. Había algo en ellos que nos ponía nerviosos, algo que no podíamos explicar. Decidimos llevar el cuerpo de regreso al campamento para que los superiores lo revisaran. Mientras lo cargábamos, el ambiente se sentía aún más pesado, como si el bosque mismo estuviera observándonos. Esa noche, mientras hacíamos guardia, comenzaron los ruidos. Rugidos en los árboles, susurros que no podíamos identificar, y una sensación constante de que algo nos estaba acechando. Cada vez que apuntábamos nuestras linternas hacia el bosque, no veíamos nada, pero sabíamos que no estábamos solos. Cuando finalmente llegó el amanecer, nos sentimos aliviados, pero el cuerpo del hombre parecía haber cambiado durante la noche. Las marcas en su piel eran más pronunciadas, como si estuvieran brillando débilmente bajo la luz del sol. Algo nos decía que esto estaba lejos de terminar. Al amanecer, el ambiente seguía siendo extraño, pero intentamos mantener la calma. El cuerpo del hombre con los símbolos estaba tendido en una camilla improvisada.
Los rayos del sol revelaron algo que no habíamos notado antes. Las marcas parecían moverse, como si estuvieran vivas, cambiando de forma lentamente. Uno de los compañeros, un hombre escéptico y curtido por años en el servicio, decidió inspeccionarlo más de cerca. Mientras trazaba con su dedo los surcos tallados en la piel del cadáver, una expresión de incomodidad se apoderó de su rostro. «Esto no es normal», murmuró. De repente, la radio comenzó a emitir un ruido estático. Esto no sería raro en una zona montañosa, pero lo inquietante era que entre el ruido se escuchaban palabras como susurros. Alguien intentó responder, pero no hubo respuesta. Solo un eco de nuestra propia voz, distorsionado, como si algo repitiera nuestras palabras con un retardo espeluznante. Poco después, uno de los compañeros que había estado montando guardia gritó desde los límites del campamento: «¡Movimiento enemigo!». Todos nos pusimos en alerta, con armas listas, y apuntamos hacia la dirección que señalaba, pero no había nada. Ni siquiera el viento movía las hojas. Decidimos reforzar la seguridad, pero no pasaron ni 10 minutos cuando otro compañero comenzó a actuar de forma extraña. Se tambaleaba, sosteniéndose la cabeza como si estuviera mareado. Lo rodeamos, preocupados, pero de repente levantó la mirada. Sus ojos estaban vidriosos, como si no estuviera realmente allí. Empezó a murmurar algo ininteligible, una mezcla de palabras en español con sonidos que ninguno entendía. Intentamos calmarlo, pero de la nada se abalanzó sobre uno de nosotros, intentando arrebatarle el arma. Lo redujimos entre varios, pero la fuerza que tenía no era normal. Mientras forcejeábamos, gritaba en un tono grave, gutural, que no parecía humano. Fue entonces cuando otro compañero, el que había trazado los símbolos en el cuerpo, cayó al suelo convulsionando. La situación se estaba saliendo de control. Los hombres que habían tenido contacto directo con el cadáver estaban perdiendo la cordura, y los que aún permanecíamos lúcidos comenzábamos a sentirnos atrapados, como si algo invisible nos estuviera acercando. Finalmente decidimos destruir el cuerpo. No sabíamos si eso resolvería el problema, pero no podíamos seguirnos arriesgando a seguir cargándolo con nosotros. Uno de los compañeros sugirió quemarlo, así que improvisamos una fogata con ramas secas y vertimos combustible sobre el cadáver. Cuando encendimos el fuego, los símbolos en su piel comenzaron a brillar intensamente, como si el fuego los hubiera activado. El cuerpo se retorció, aunque no podía estar vivo. Era como si algo dentro de él estuviera intentando escapar. El humo que salía de la fogata era denso y tenía un olor nauseabundo, diferente a cualquier cosa que hubiéramos percibido antes. Algunos compañeros comenzaron a toser violentamente, mientras otros retrocedían asustados. De pronto el fuego explotó en un chispazo, lanzando una llamarada que nos obligó a cubrirnos. Cuando el fuego se extinguió, el cadáver había desaparecido. Solo quedaban cenizas y un rastro quemado en el suelo, pero la sensación de ser observados no se fue del todo. Decidimos evacuar el área de inmediato. El líder del grupo ordenó que dejáramos todo lo que no fuera esencial y que nos moviéramos rápido hacia el punto de extracción. La marcha de regreso fue tensa. Nadie hablaba, pero todos sentíamos lo mismo. No estábamos solos. A medida que descendíamos de la montaña, los susurros volvieron, esta vez más fuertes, como si nos rodearan. Las radios comenzaron a funcionar mal otra vez, emitiendo ruidos y voces que parecían provenir de algún lugar cercano. Finalmente llegamos al punto de extracción. Conseguimos comunicarnos con el helicóptero que debía llevarnos de regreso. Cuando abordamos, el alivio fue palpable, pero nadie estaba dispuesto a hablar de lo que había ocurrido. Desde esa misión he tenido pesadillas recurrentes. Siempre son diferentes, pero el hilo conductor es el mismo. Estoy en la montaña y algo me observa desde las sombras. A veces, en los sueños, veo al hombre con los símbolos. Me sonríe con los ojos brillando y se acerca lentamente mientras todo a mi alrededor se oscurece. No volví a hablar del incidente con nadie, ni siquiera con mis superiores. Nos dieron la orden de no incluir ciertos detalles en el informe oficial, alegando que podían ser malinterpretados. Pero sé que mis compañeros también están afectados. Algunos dejaron el servicio poco tiempo después. Otros, como yo, seguimos adelante, pero con la certeza de que lo que enfrentamos esa noche no era algo común. Hay una cosa que no puedo explicar. Poco después de regresar, noté algo en mi brazo. Era una marca, apenas visible, como una pequeña cicatriz en forma de línea curva. No recuerdo haberme herido en esa misión, pero la marca está allí. A veces cuando la miro fijamente, siento que se mueve, aunque sé que eso no puede ser cierto. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué significaban esos símbolos y por qué no logramos matarlo con las balas? Quizás nunca lo sepa, pero una cosa es segura. Hay cosas en este mundo que no podemos entender.
fuerzas que van más allá de nuestra lógica y nuestra tecnología. Y en las noches más oscuras, cuando estoy solo, no puedo evitar pensar que lo que encontramos en esa montaña sigue ahí, esperándonos. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar el canal, dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de terror nocturno. Gracias a ese apoyo, ustedes me ayudan a que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. ¿Qué te pareció el video? ¿Te ha gustado? Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra ritual para saber que terminaste el video. Si las historias te gustaron, no olvides dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad de terror nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más. Antes de iniciar con el video, quiero agradecer y mandar saludos especiales a nuestros miembros del canal: Jonathan, Leonardo, Rodrigo, Adriana, Oscar, Javier, Arnold, Andrea y Yana, los cuales se unieron a la membresía del canal. Si te gusta el contenido y quieres apoyar al canal de alguna manera, puedes hacerlo de esta forma, al suscribirte mensualmente por una pequeña tarifa. Comenzamos. La densa niebla cubría la Sierra Madre Occidental, como un manto gris que ocultaba secretos ancestrales. El equipo avanzaba en silencio, moviéndose con precisión entre la maleza húmeda. Las instrucciones eran claras: localizar un laboratorio clandestino utilizado por una célula criminal. La operación parecía rutinaria, pero el ambiente era pesado, como si el bosque mismo respirara en su contra. La luna llena iluminaba las copas de los árboles, proyectando sombras inquietantes sobre el suelo. El crujir de las ramas bajo sus botas era el único sonido, hasta que un gruñido bajo y prolongado rompió la calma. No se parecía a nada conocido, algo entre un rugido animal y un grito humano. Más adelante, encontraron un claro en medio del bosque. En el centro, los restos de varios cuerpos estaban esparcidos. La mutilación era indescriptible: cortes profundos en el torso, extremidades arrancadas con una fuerza sobrehumana y huellas enormes marcadas en el lodo. El equipo inspeccionó el lugar, pero el hedor a putrefacción y el aire helado hicieron que incluso los más curtidos sintieran náuseas. Nadie podía explicar lo que veía. A lo lejos, el mismo gruñido resonó, esta vez más cerca. Entre los árboles, un par de ojos rojos brillantes aparecieron brevemente, observándolos antes de desaparecer en la oscuridad. El líder del equipo alzó su arma. Sus compañeros lo imitaron, pero la sensación era clara: no estaban enfrentando a hombres, y lo que acechaba en esa sierra no iba a ser fácil de detener. Buenas noches, Foster. Fui miembro de las Fuerzas Armadas hace unos años. Actualmente estoy retirado por una lesión incapacitante. Sin embargo, durante mis años en activo tuve infinidad de operaciones. El peligro se sentía al rojo vivo en los enfrentamientos contra sicarios, y entre una de esas tantas misiones que me tocó realizar, hubo una especial que rozó lo sobrenatural y desconocido, que hasta la fecha no he podido lograr sacar de mi mente. Nos desplegaron en la Sierra Madre Oriental, después de que inteligencia ubicara un laboratorio clandestino manejado por uno de los cárteles más violentos. La región era conocida por su difícil acceso y su historia de desapariciones. El terreno escarpado y la espesa vegetación hacían que cualquier operación allí fuera un reto logístico. Había estado en muchísimas misiones, pero algo en este despliegue no se sentía bien desde el inicio. El silencio en el bosque era antinatural. No había rastro de aves ni de insectos, como si todo ser vivo hubiera abandonado la zona. Seguimos avanzando, dejando atrás los últimos indicios de civilización. Después de unas horas, encontramos las primeras señales de algo extraño: huellas enormes en el lodo, con marcas de garras más largas de lo que cualquier animal podría tener. Alguien sugirió que podrían ser de un oso, pero todos sabíamos que no había osos en esa región. Continuamos hasta llegar a un claro donde la vegetación parecía haber sido arrancada con violencia. Allí nos topamos con una escena que ninguno de nosotros olvidaría. Cadáveres destrozados yacían dispersos, con heridas que no eran productos de armas convencionales. Los cortes eran demasiado precisos, las extremidades parecían arrancadas por pura fuerza bruta, y el suelo estaba marcado con profundas garras. El hedor era insoportable y el aire se sentía pesado. En cualquier otra misión habríamos asumido que esto era obra de los sicarios, pero algo en la brutalidad de las heridas decía lo contrario. Ese fue el primer momento en el que algo empezó a quebrarse dentro de nosotros.
Aquello que estábamos viendo no era humano. Montamos un campamento temporal en un claro cercano. Esperamos la llegada de refuerzos. La noche cayó rápidamente y con ella una sensación de vulnerabilidad que no había sentido antes. La neblina se hizo más densa y el frío era insoportable, calándose hasta los huesos. Durante la primera guardia, algo comenzó a rodearnos. No era visible, pero se podía sentir. El crujir de armas y pasos pesados se escuchaba desde varias direcciones, pero cuando iluminábamos con nuestras linternas, no había nada. La tensión aumentó cuando encontramos más rastros, ramas partidas a gran altura, marcas de garras en los árboles y más huellas en el suelo, pero esta vez eran más profundas. El bosque estaba vivo de una forma que no habíamos experimentado antes, como si algo invisible nos vigilara, jugando con nuestra percepción. Más tarde, mientras tratábamos de descansar, un gruñido profundo resonó a los pocos metros del campamento. Todos nos levantamos con armas en mano, apuntando hacia la oscuridad. El sonido no se parecía a nada que hubiéramos escuchado antes. Era un tono grave y gutural, cargado de una ferocidad que no correspondía a ningún animal conocido. Decidimos movernos antes del amanecer, pero no tardamos en darnos cuenta de que estábamos siendo perseguidos. Las ramas crujían tras de nosotros, y cada tanto veíamos sombras moverse entre los árboles. En un momento, uno de los compañeros señaló hacia un punto en la distancia. Allí, entre la maleza, dos ojos brillantes nos observaban. Eran rojos y brillaban con una intensidad antinatural. Aceleramos el paso, pero lo que fuera aquello no estaba dispuesto a dejarnos ir. Éramos su presa. Comenzamos a escuchar gruñidos cada vez más cerca y las sombras se movían con mayor rapidez. El miedo se convirtió en pánico cuando uno de los nuestros fue derribado. No vimos que lo atacó, solo escuchamos su grito y el ruido de un cuerpo siendo arrastrado hacia la oscuridad. Intentamos buscarlo, pero no había rastro de él. Lo único que encontramos fue una parte de su equipamiento y marcas de garras en el suelo. La criatura o lo que fuera no solo era fuerte, era inteligente. Estaba jugando con nosotros, desgastándonos psicológicamente. La noche se sentía interminable y la idea de enfrentar a algo que nuestras armas no podían detener era completamente aterradora. Finalmente encontramos una cueva y nos refugiamos en su interior, esperando a que nos dieran algo de protección. Allí en la penumbra tratamos de asimilar a lo que habíamos enfrentado, pero algo dentro de mí sabía que el bosque no nos dejaría ir tan fácilmente. La cueva nos ofrecía una falsa sensación de seguridad. El aire era húmedo y denso, y el eco de nuestras respiraciones parecía amplificar el miedo que sentíamos. Decidimos montar guardias por turnos, aunque sabíamos que si esa cosa nos encontraba, no había mucho que pudiéramos hacer. No habíamos pasado ni una hora dentro cuando escuchábamos movimientos fuera de la cueva. Primero fue un crujido, luego el sonido inconfundible de algo respirando pesado, como si estuviera olfateando el aire. Apagamos las luces y nos quedamos inmóviles, conteniendo el aliento, sin hacer el más mínimo movimiento. El sonido se acercaba. Algo grande estaba afuera. El eco de las pisadas retumbaba en la roca y con cada paso parecía que el suelo temblaba. Un rugido bajo y gutural resonó en la entrada de la cueva y por un instante el miedo se convirtió en puro instinto de supervivencia. Uno de los compañeros, en un acto de desesperación, encendió su linterna para intentar ver qué era. Lo que iluminó fue algo que jamás podré borrar de mi mente. Era enorme, con un cuerpo cubierto de un pelaje oscuro y espeso. Su silueta era vagamente humanoide, pero deformada, como si alguien hubiera mezclado las peores pesadillas con las formas de un lobo. Sus garras eran largas y sus ojos, esos ojos rojos brillantes, parecían perforarnos el alma. Soltó un gruñido que hizo eco en toda la cueva, y en ese momento empezó el caos. Disparamos todo lo que teníamos. El sonido de las balas resonaba en el espacio cerrado, y los destellos de las armas iluminaban brevemente el rostro de esa cosa, pero no retrocedía. Era como si nuestras balas no le hicieran nada. La criatura avanzó, empujándonos hacia el fondo de la cueva, y dos de nuestros compañeros fueron derribados de un zarpazo. Sus gritos se apagaron rápidamente mientras eran arrastrados hacia la entrada. En medio del pánico, alguien lanzó una granada de fragmentación. La explosión sacudió todo el lugar, llenándonos de polvo y escombros. Por un momento, el silencio regresó, pero la criatura seguía ahí, rugiendo furiosa. Aprovechamos la confusión para escapar. Corrimos sin mirar atrás,
atravesando la maleza y tropezando con las raíces y piedras del terreno. El rugido de la criatura nos seguía, pero poco a poco se desvaneció en la distancia. Cuando finalmente alcanzamos un área más despejada, nos dimos cuenta de que quedábamos pocos. El miedo y el agotamiento nos habían llevado al límite y apenas podíamos pensar con claridad. No sabíamos si la criatura seguía cerca o si nos había dejado ir. Llegamos a un pequeño arroyo y nos detuvimos para reagruparnos. Uno de los compañeros comenzó a rezar en voz baja, y aunque nadie lo admitiera, todos sentíamos un pequeño alivio al escucharlo. Era como si de alguna manera tuviéramos fe en él. Algo en esa oración nos hizo sentir que quizás no estábamos completamente solos, y si es que hay un Dios allá arriba, tal vez Él nos protegió. El amanecer trajo consigo un tenue rayo de luz de esperanza. La luz del sol parecía devolver al bosque su calma natural, pero el daño estaba hecho. Habíamos perdido a más de la mitad del equipo, y lo que habíamos visto esa noche no tenía ninguna explicación. Decidimos regresar al punto de extracción sin completar la misión. No hubo protestas, no hubo discusiones. Sabíamos que si nos quedábamos más tiempo, ninguno saldría vivo de allí. Cuando finalmente llegamos a la base, nos recibieron con preguntas y miradas. Informamos sobre las bajas y entregamos los pocos registros que habíamos logrado capturar con nuestras cámaras. Pero las grabaciones eran confusas, imágenes borrosas, sonidos distorsionados y breves destellos de esos ojos rojos entre las sombras. Nuestros superiores nos ordenaron guardar silencio sobre lo ocurrido. Oficialmente, la misión había sido un fracaso. Factores ambientales y emboscadas enemigas, es lo que dijeron. Pero los que estuvimos allí sabemos la verdad. A veces, en la quietud de la noche, cierro los ojos y puedo escuchar esos gruñidos nuevamente. Me despierto con el corazón acelerado, sintiendo como si esos ojos rojos aún me vigilaran desde la oscuridad. Lo que vimos en esa sierra nos cambió para siempre. Hay cosas en este mundo que no tienen explicación, cosas que no deberían de existir. Y aunque trato de convencerme de que esa criatura quedó atrapada en ese maldito bosque, no puedo evitar mirar por la ventana en las noches y preguntarme si realmente logramos escapar. Tómate un momento para dejar tu like. Eso me ayudaría bastante para que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Continuamos. La noche en el desierto era un océano negro interminable, interrumpido solo por las estrellas que parpadeaban como si observaran desde un lugar lejano e indiferente. El aire era seco y frío, y las dunas parecían moverse con vida propia bajo el viento que las acariciaba. Un convoy militar avanzaba lentamente por ese terreno hostil, siguiendo las coordenadas de un informe de inteligencia que los había llevado a esas tierras inhóspitas de Sonora. Su objetivo era interceptar un camión que supuestamente transportaba un cargamento de drogas hacia la frontera. Todo parecía normal hasta que comenzaron a desaparecer. Primero uno de los elementos que iba en la retaguardia del convoy, luego otro que se separó para explorar una elevación. No quedaban rastros, solo el eco de las voces de la radio cortándose abruptamente. Entonces, alguien juró haber visto algo moverse entre las dunas, algo que no era humano. El desierto por la noche tiene una forma peculiar de hacerte sentir insignificante. Las dunas se alzan como olas congeladas y el silencio era tan profundo que puedes escuchar hasta tu propia respiración. Aquella noche estábamos en un operativo de intercepción cerca de la frontera. Nos habían enviado a detener un camión cargado con droga que, según la inteligencia, pasaría por un punto estratégico en el desierto. Desde el principio, algo no se sentía bien. El aire parecía más pesado de lo normal, y aunque el cielo estaba despejado, había una sensación de opresión que era difícil de ignorar. Avanzamos en silencio, con los faros apagados para no delatarnos, confiando únicamente en los dispositivos de visión nocturna y las coordenadas que nos habían visto. Todo iba según lo planeado hasta que uno de los soldados que iba al final del convoy dejó de responder. Al principio pensamos que había sido un problema con su radio, algo común en terrenos como este. Sin embargo, cuando regresamos al lugar de donde había estado, no encontramos nada, ni siquiera huellas en la arena. Tal vez se desorientó, pensé, aunque era extraño. Decidimos mantenernos en movimiento, confiando en que lo encontraríamos más adelante. Pero entonces, otro compañero desapareció. Esta vez lo vimos con nuestros propios ojos. Caminaba unos metros delante de nosotros cuando, de repente,
Se desvaneció detrás de una duna. Fuimos tras él, pero lo único que encontramos fue su rifle, cubierto de un polvo oscuro que no reconocíamos. La situación escaló rápidamente. Las desapariciones continuaron y los pocos que quedábamos comenzábamos a sentirnos como presas atrapadas en un juego del que no entendíamos las reglas. Cada vez que alguien desaparecía, el silencio que seguía era más aterrador que cualquier grito de auxilio. Uno de los soldados sugirió que nos estaban cazando. Quizás un grupo de sicarios con algún tipo de tecnología avanzada para moverse sin dejar rastro. Pero esa explicación no encajaba en lo absoluto. Los sicarios no cazan así. Los sicarios no dejan un rastro de polvo que parece quemar la piel si lo tocas. Fue entonces cuando lo vimos por primera vez. Una figura oscura, más alta que un hombre promedio, se movió entre las dunas. Lo observamos desde lejos con las gafas de visión nocturna, pero su forma era difícil de discernir. Era como si el calor del desierto distorsionara su silueta, haciendo que pareciera más una sombra que algo tangible, como si fuera una clase de energía. Abrimos fuego. Las balas rasgaron el silencio de la noche, pero la figura no reaccionó. En lugar de retroceder, avanzó hacia nosotros. Su andar era antinatural, como si flotara sobre la tierra, y sus ojos, si es que eso eran, brillaban con un tono amarillento que parecían perforarte el alma. Nos dispersamos en todas direcciones, rompiendo la formación en un intento desesperado por alejarnos de esa cosa. Sabíamos que era un error, pero el miedo era más fuerte que nuestra disciplina. A partir de ese momento, la cacería se volvió más intensa. Podíamos sentir que nos observaban, que nos seguían. Cada sonido, cada palabra parecía una amenaza, y la noche parecía alargarse, como si el amanecer nunca fuera a llegar. El desierto se había convertido en un laberinto. Las dunas que antes parecían un terreno neutral ahora se sentían como trampas mortales, ocultando a nuestro depredador. Prontamente me di cuenta de que quedábamos pocos. Los rostros de mis compañeros estaban marcados por el miedo y la desesperación, y el constante zumbido en la radio, interrumpido ocasionalmente por palabras ininteligibles, solo empeoraban las cosas. Decidimos refugiarnos en una pequeña formación rocosa. Era un lugar vulnerable, pero al menos nos daba algo de cobertura. Mientras tratábamos de reorganizarnos, escuché a alguien susurrar algo sobre la bestia del desierto. Una leyenda que algunos de los locales contaban sobre una criatura que protegía esas tierras de cualquier invasor. No quería creer en historias, pero lo que nos estaba cazando no era algo común. La formación rocosa que elegimos para refugiarnos apenas ofrecía seguridad. Las sombras parecían más densas allí, como si la misma oscuridad se concentrara en ese lugar. Nos tornamos para vigilar, aunque ninguno podía relajarse lo suficiente para descansar. De repente, un ruido seco rompió el silencio. Algo o alguien estaba moviéndose entre las rocas. Los focos de visión nocturna no captaban movimiento claro, pero los sensores de calor mostraban una silueta enorme acercándose. No podía ser humano. Nos preparamos para defendernos, aunque nuestras manos temblaban. Las ráfagas de disparos iluminaron brevemente el lugar, pero no alcanzaron a nada. Fue entonces cuando lo vimos claramente por primera vez. La bestia tenía un cuerpo cubierto de un pelaje espeso, oscuro, como la noche misma. Su forma era híbrida, como un lobo, pero con proporciones grotescamente humanas. Sus ojos brillaban como dos brasas en el fuego, y sus garras eran más largas y afiladas de lo que la lógica permitía. Saltó entre nosotros con una velocidad imposible. Uno de los soldados que estaba cerca de mí intentó defenderse con su cuchillo, pero la criatura lo atravesó con una facilidad espeluznante. La sangre salpicó la roca y la visión nocturna se tiñó de un rojo oscuro que me hizo sentir náuseas. Intenté disparar, pero la bestia era demasiado rápida. Supe que estábamos condenados. Mientras tratábamos de reagruparnos, escuché un rugido que reverberó en mis huesos. No era un sonido natural. Parecía que venía de lo más profundo de la tierra, un eco de algo primitivo y maligno. Corrí. No sé cuánto tiempo estuve huyendo entre las dunas, pero el miedo me dio fuerzas que no sabía que tenía. Puedo escuchar los gritos de mis compañeros detrás de mí, uno a uno, silenciados por esa cosa. Me sentí culpable, pero mi instinto de supervivencia fue más fuerte. Finalmente tropecé y caí.
Miré hacia arriba y vi a la bestia en la cima de una duna, observándome. Su silueta contra el cielo estrellado era una imagen que jamás podré olvidar. Pero por alguna razón no me atacó. Se quedó allí, inmóvil, como si quisiera que recordara ese momento por el resto de mi vida. Cuando salió el sol, la bestia desapareció como si nunca hubiera existido. Encontré mi camino de regreso siguiendo las huellas que yo mismo había dejado en la arena. No había ninguno de mis compañeros, ni rastros de ellos. Todo lo que quedaba era el silencio del desierto, ahora más pesado que nunca. Logré llegar a un punto de extracción donde las autoridades locales nos recogerían en caso de emergencia. Mis superiores no quisieron creer lo que les conté. Dijeron que quizás sufrí una alucinación por la deshidratación o el estrés, pero yo sabía lo que había visto. Desde esa noche, el desierto nunca ha sido el mismo para mí. Cada vez que cierro los ojos, veo las dunas bañadas por la luz de las estrellas y la silueta de esa criatura en la distancia. No puedo evitar preguntarme qué era realmente, y lo más aterrador, por qué me dejó vivir. Algunas noches, despierto sudando frío, convencido de que puedo oír su rugido en la distancia, como si me estuviera recordando que no soy más que un intruso en su territorio. No volví a pisar esas tierras, pero he escuchado historias. Otros elementos hablan de desapariciones similares, de sombras que se mueven en el desierto de Sonora y de un depredador que no pertenece a este mundo. Ahora entiendo que hay lugares donde el ser humano no debe de estar, lugares donde no somos los dueños ni el cazador, sino la presa, y el desierto de Sonora es uno de esos lugares. En un rincón olvidado de la Sierra de Jalisco, un rancho abandonado se erguía como un vestigio de tiempos mejores, rodeado por espesos matorrales y campos secos. El lugar parecía estar en ruinas, pero las sombras que se movían entre las estructuras contaban otra historia. Desde la distancia, podían verse los reflejos de luces débiles, como si alguien trabajara en la penumbra. Las leyendas locales hablaban de una mujer que vivía allí, una figura envuelta en misterio y temor. Los habitantes de los pueblos cercanos evitaban siquiera mirar en esa dirección, convencidos de que la mujer tenía un poder oscuro que podía doblegar a los hombres y bestias por igual. Pero para el equipo de élite enviado a investigar, esas historias no eran más que simples patrañas. Cuando los primeros soldados cruzaron los límites del rancho, el aire cambió. Era pesado, denso, como si la atmósfera misma intentara detenerlos. Y luego, sin previo aviso, los animales comenzaron a aparecer. Eran una jauría de perros frenéticos con ojos brillantes, un enjambre de aves que parecía multiplicarse en el cielo, y algo más, algo que acechaba desde las sombras. Nos habían enviado a Jalisco con un objetivo claro: localizar y desmantelar un laboratorio clandestino de metanfetaminas. La información indicaba que el rancho abandonado era un punto clave en la producción y distribución, pero al llegar al lugar, algo no se sentía bien. Desde el primer momento, el paisaje parecía enemigo. Los campos estaban secos y agrietados, y el viento arrastraba un olor extraño, una mezcla de tierra quemada y algo que no podía identificar. A pesar de estar acostumbrado a enfrentarnos a situaciones de riesgo, aquel lugar tenía una vibra diferente, como si nos estuviera advirtiendo que nos fuéramos. Nos desplegamos siguiendo el protocolo, rodeando el rancho, asegurando los puntos de entrada y comenzamos a avanzar. Era un terreno complicado, lleno de arbustos espinosos y estructuras a punto de colapsar. Todo estaba en silencio, pero era demasiado silencio. Al entrar en el rancho, encontramos signos de actividad reciente: fogatas apagadas, herramientas tiradas y barriles con químicos, pero no había ni un alma. El silencio era tan profundo que hasta el crujir de nuestras botas resonaba como un trueno. El primer indicio de que algo andaba mal llegó poco después. Uno de los soldados reportó haber visto a alguien dentro de una de las casas principales. Al revisar, no encontramos a nadie, pero había marcas extrañas en las paredes, dibujos rudimentarios, hechos con algo que parecía sangre seca, figuras que no entendíamos, pero que nos pusieron la piel de gallina. A medida que avanzábamos, los animales comenzaron a aparecer. Primero fue un grupo de perros, pero lo raro era que no ladraban ni gruñían. Simplemente nos miraban, con los ojos fijos y brillantes en la penumbra. Intentamos ahuyentarlos, pero no se movían. Luego, un enjambre de cuervos comenzó a dar vueltas sobre nosotros,
graznando como si quisieran advertirnos de algo. El verdadero horror comenzó cuando encontramos la primera edificación grande. Era un granero viejo. Dentro había jaulas con animales muertos, sus cuerpos retorcidos como si hubieran sufrido una agonía indescriptible. En el suelo, un círculo dibujado con cenizas y lo que parecían ser velas derretidas ocupaban el centro del lugar. El ambiente se volvió más pesado, casi irrespirable. Decidimos dividirnos para cubrir más terreno, pero al poco tiempo las comunicaciones comenzaron a fallar. Escuchábamos estática y de vez en cuando susurros en un idioma que ninguno de nosotros lograba entender. Fue entonces cuando la vimos. Estaba de pie en la entrada de una de las casas, una figura delgada envuelta en harapos. Su rostro estaba oculto por un viejo velo negro, pero sus ojos brillaban como brasas encendidas. Levantó una mano y los perros que nos habían estado observando comenzaron a avanzar lentamente hacia nosotros. Preparamos nuestras armas y preparamos fuego. Los perros cayeron, pero al instante fueron reemplazados por más. Era como si el lugar estuviera vivo, como si todo el rancho estuviera trabajando en nuestra contra. Uno de mis compañeros gritó desde otra sección del terreno. Corrí hacia él, pero cuando llegué no había nadie. Solo su arma tirada en el suelo y las mismas marcas en las paredes que habíamos visto antes. Para este punto el pánico comenzaba a apoderarse de nosotros. Intentamos reagruparnos, pero era como si el rancho estuviera cambiando su forma. Los caminos que habíamos seguido para entrar ya no llevaban a los mismos lugares. Cada paso que dábamos nos alejaba más de la salida. Fue entonces cuando comenzó la cacería. Uno por uno mis compañeros desaparecieron. Escuchábamos sus gritos en la distancia, pero cuando llegábamos al lugar no había rastro de ellos. Solo las huellas de algo grande, algo que no era humano, marcadas en el polvo seco. La mujer seguía apareciendo, a veces cerca, a veces lejos, pero siempre observándonos. No hablaba, pero su presencia era suficiente para desarmarnos. Sentía su mirada incluso cuando no podía verla, como si supiera cada movimiento que íbamos a hacer antes de que lo decidiéramos. Intentamos avanzar hacia el punto donde creíamos que estaba el laboratorio, pero el ambiente se volvió insoportable. El aire estaba cargado de un olor ácido que nos hacía toser y las sombras parecían moverse a nuestro alrededor. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que nos estábamos enfrentando a algo normal. Estábamos atrapados. El rancho nos había envuelto como una trampa y cada paso que dábamos parecía llevarnos más lejos de la salida. El aire se volvió sofocante y la sensación de ser observados era ineludible. Decidí tomar el liderazgo y reuní a los pocos que quedábamos. Éramos 5, pero el miedo nos tenía al borde del colapso. Uno de los compañeros comenzó a murmurar una oración, pero apenas logró terminarla antes de que un estruendo rompiera el silencio. Algo golpeó una de las casas cercanas, como si un animal gigantesco hubiese caído desde el cielo. Corrimos hacia el sonido pensando que tal vez encontraríamos a uno de los desaparecidos, pero lo que vimos nos heló la sangre. Era una criatura enorme, mitad humana y mitad bestia. Se erguía sobre sus patas traseras. Era un ser grotesco con el rostro deformado y ojos que brillaban como los de la mujer. Sus garras eran largas y afiladas, y su cuerpo parecía estar cubierto de una especie de piel gruesa y oscura. La criatura rugió y el sonido reverberó en todo el rancho. Intentamos abrir fuego, pero nuestras balas apenas parecían afectarla. Cada disparo que hacíamos solo parecía enfurecerla más. Uno de los compañeros intentó escapar, corriendo hacia el límite del rancho. Entonces lo vimos desaparecer entre las sombras, seguido por la criatura, que lo alcanzó con una velocidad imposible. Escuchamos su grito de terror, un sonido desgarrador que se apagó abruptamente. Nos quedamos quietos, paralizados por el horror. Fue entonces cuando la mujer volvió a aparecer. Estaba en el centro del terreno, rodeada por los animales que parecían obedecer a cada uno de sus movimientos. Levantó ambas manos y el cielo se oscureció aún más, como si una tormenta estuviera a punto de desatarse. «¡Regrésense!», gritó uno de los compañeros, pero no había hacia dónde ir. La mujer comenzó a caminar hacia nosotros. Sus pasos eran lentos pero seguros. Entonces, la criatura regresó, cubriendo su retaguardia como un guardián. En un acto desesperado, lancé una granada hacia ellas. La explosión sacudió el terreno, levantando una nube de polvo y escombros. Cuando se disipó, no había rastro de la mujer ni de la criatura. Pensamos que tal vez habíamos acabado con ellas, pero el alivio
nos duró muy poco. Las paredes del rancho comenzaron a temblar, como si el lugar estuviera vivo. Las marcas en los muros comenzaron a brillar con un rojo intenso y un zumbido agudo llenó el aire. Sabíamos que no podíamos quedarnos. Corrimos hacia donde creíamos que estaba la salida, pero los animales nos cerraban el paso, atacándonos con una ferocidad inhumana. Quedábamos 3. Apenas logramos salir del rancho, tropezando y cayendo entre los arbustos. Al mirar hacia atrás, vimos cómo la mujer nos observaba desde la entrada. Su rostro seguía oculto, pero su silueta era inconfundible. A su lado, la criatura nos miraba con un odio palpable. Cuando finalmente alcanzamos el punto de extracción, estábamos destrozados, tanto física como mentalmente. Los 3 que sobrevivimos apenas podíamos hablar. El helicóptero llegó y subimos sin mirar atrás. Mientras nos alejábamos, vi el rancho desde el aire. Parecía pequeño, insignificante desde aquella altura, pero sabía que lo que había dentro era algo que no se podía destruir. No reportamos todo lo que vimos. Nadie nos habría creído. En el informe oficial mencionamos solo que había animales salvajes y que algunos de nuestros compañeros habían desaparecido durante el combate. Pero entre nosotros sabíamos la verdad. Han pasado meses desde aquella misión, pero las imágenes todavía me persiguen. Las noches son las peores. Cierro los ojos y veo a la mujer, de pie, en la entrada del rancho, con esa mirada que parecía atravesarme. Intenté buscar información sobre ese lugar, pero todo lo que encontré fueron las mismas historias que habíamos escuchado antes. Una mujer que controlaba a los animales, que podía invocar tormentas y que había vivido ahí durante generaciones. Algunas versiones decían que era una bruja, otras que era una especie de espíritu protector del lugar. Lo que sea que fuera, no era humano. Y aunque sobreviví, una parte de mí nunca dejó ese rancho. A veces, cuando el viento sopla fuerte, me parece escuchar los graznidos de los cuervos o el rugido de aquella criatura. Sé que no puedo volver a ese lugar, pero sé que también nunca podré escapar de él. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar el canal, dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de terror nocturno. Gracias a ese apoyo, ustedes me ayudan a que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. ¿Qué te pareció el video? ¿Te ha gustado? Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra Nahual para saber que terminaste el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad de terror nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.